buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto estar con ustedes. Colombia está viviendo una de las crisis sociales y políticas más graves de su historia reciente. Además de la pandemia, el gobierno está enfrentando desde hace 8 días un paro nacional que deja casi 20 fallecidos, decenas de heridos, cuantiosos daños materiales y desabastecimiento de alimentos y gasolina por los bloqueos en varias vías del país. Para muchos, lo que estamos viviendo es el resultado del descontento social contenido desde las manifestaciones de 2019 y atizado por otras muchas razones que vamos a tratar de entender hoy. Y ahora, cuando la espiral de violencia va en aumento, afectando a miles de habitantes de varias regiones del país, incluso a miembros de la policía. Por eso nos preguntamos cómo vamos a salir de esta crisis, qué debe hacer el gobierno y cómo debe plantearse ese diálogo nacional. ¿Hay suficiente voluntad para hacerlo? Pues para responder a esta y muchas otras preguntas hemos invitado a Camilo Granada, analista político y especialista en comunicación estratégica en política. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, Juanita. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A usted. También a Juan Pablo Estrada, abogado, docente y analista. ¿Cómo está, Juan Pablo? Juanita, buenas noches para usted, para los televidentes y desde luego para Camilo. A Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda. Juanita, un fuerte abrazo, gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todos los panelistas. A todos por estar acá. Y hay también a Juan Carlos Flores, historiador y exconcejal de Bogotá. Bienvenido también. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, hoy estamos viviendo lo que podría decirse es toda una espiral de violencia. La policía dispara contra los manifestantes, hay criminales que atacan incluso a la policía. Estas imágenes horrorosas que vimos de un intento de quemarlos vivos, también la radiografía de lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las protestas llegaron hasta este punto? Voy a comenzar con Camilo. Pues yo creo que las protestas se han venido calentando, como usted decía, Juanita, porque son parte del rezago de lo que quedó de las manifestaciones del 2019, pero también porque el gobierno ha fallado en escuchar y abrir canales de diálogo desde el principio para escuchar a los manifestantes. Juan Pablo, ¿y cuál es su posición? ¿Cuál es la radiografía de lo que estamos viviendo hoy? Lo primero que tengo que decir como demócrata es que rechazo absoluto a la violencia, provenga de donde provenga, de excesos de la fuerza pública y de la criminalidad vandálica. Tenemos que rechazarlas todas. Y sí, yo pienso que la pandemia le ayudó al gobierno a contener unas protestas que empezaron a finales del 2019, que se anunciaban como poderosas en el 2020, estaban represados y hubo actos de gobierno, desde luego no es el responsable de todo, ni más faltaba, pero que permitieron que el ánimo se caldeara hasta el punto que hoy estamos viviendo. Luis Felipe, ¿cuál es su radiografía, ese análisis rápido de lo que estamos viviendo hoy? Un estado con 21 millones de colombianos en pobreza, que nada más pueden vivir con 343.000 pesos al mes, es un estado inviable. Hoy el enemigo no es el ciudadano que está saliendo a las calles, el enemigo es la pobreza y la inequidad del país, y eso es lo que está reclamando una persona. Cuando sale una persona que tiene hambre, sabe que no tiene nada que perder. Eso es lo que está pasando en las calles. Exconcejal, ¿y su posición? Bien. Este es el movimiento de descontento más poderoso de la historia contemporánea de Colombia. Tiene elementos que lo conectan con lo que ocurrió en el año 2019, pero hay otros elementos nuevos. Por ejemplo, según las cifras del DANE, 3,5 millones de colombianos cayeron de la clase media a la pobreza en este año pasado. Solo en Bogotá, que es la capital de la clase media de Colombia, 1.100.000 personas de la clase media se han desplomado en la pobreza. Y frente a esto, el gobierno no ha tenido unas acciones de fondo. Se contentó con pequeños paliativos, no fue capaz y hasta el día de hoy no ha sido capaz de definir claramente una estrategia ganadora para todas las personas en el tema de las vacunas, de manera que estamos en una situación que bien puede llevarnos a una ingobernabilidad en las próximas semanas. Claro, la lista de ese descontento social es larguísima, le añadiría también la salud, la pobreza, la corrupción, el desempleo, son muchas cosas las que se están viviendo en el país. Ahora me gustaría preguntarle a Juan Pablo, ¿qué opina el papel que ha tenido la policía y el ESMAD en medio de estas manifestaciones? Mire, yo pienso que como toda organización, la policía tiene gente de primera, gente de segunda,
y quienes extravían el rumbo. Yo desde luego que rechazo categóricamente los ataques criminales a la fuerza pública. Creo que debemos todos rodear a nuestra fuerza pública, pero con esa misma energía y vigor que los rodeamos, tenemos que reprochar los actos de abuso que lamentablemente ya no han sido casos aislados. Esto empezó desde las manifestaciones anteriores, seguimos sin tener explicaciones claras y yo pienso que en eso la sociedad civil y sobre todo el gobierno no debe ser dubitativo en condenarlo de manera categórica. Siento que a medida que pasen los días y si la protesta no cesa, una policía fatigada, acosada, trabajando a doble turno, pues está en mayor posibilidad de cometer errores. Mi respeto por los policías que se exponen día a día, pero yo creo que hay que mantener los protocolos y ceñirse a los procedimientos establecidos y debe castigarse de manera ejemplar a quienes se aparten de esos protocolos, como sancionar con todo el peso de la ley a quienes atenten contra los miembros de la fuerza pública. Y es que siguen las manifestaciones y también va a seguir esta violencia. ¿Qué opina Luis Felipe Henao? Que, como dice Juan Pablo, no se puede generalizar. Yo creo que son más los policías buenos que están protegiendo todos los bienes públicos y los derechos de los ciudadanos. Pero sin lugar a dudas, la policía necesita una reforma. La policía se quedó anclada en el siglo pasado, donde nada más estábamos peleando contra la guerrilla, contra el narcotráfico. Hoy tenemos un conflicto urbano que no saben manejar en muchas de esas situaciones. Tenemos una policía que además no tiene la preparación suficiente para poder atender estos nuevos retos. Y yo creo que hay que hacer un llamado para mejorar en la formación de la policía, mejorar los incentivos que tiene la policía, tener más policía en las calles. Hoy el policía se ve totalmente menguado frente a las necesidades que le está imponiendo, por ejemplo, la protesta social. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que empezar es, necesitamos una policía nueva, una policía reformada, una policía con unos estándares de ética mucho más altos de los que tenemos ahora, pero hoy más que nunca la tenemos que rodear sancionando a los que están cometiendo actos desbordando la ley. Pero sin lugar a dudas la policía necesita una reestructuración urgente. Es muy delicado, es pedir literalmente el cambio total de lo que conocemos como esta institución, sobre todo cuando hoy reporta la Defensoría del Pueblo 23 fallecidos en medio de estas protestas. ¿Qué dice usted, exconcejal Flores, sobre el papel de las autoridades acá? Yo sumaría a lo que han dicho mis compañeros de panel hasta el momento, y es que lo que observamos es que la única respuesta del gobierno es la represión. A la policía y ahora también al ejército les quieren entregar la respuesta a unos problemas que han sido creados durante décadas por la incapacidad de los políticos y de la clase dirigente colombiana de asumir una serie de reformas que han estado siendo planteadas año tras año tras año, y la ciudadanía ha visto que frente a eso no hay ningún cambio. Y uno no resuelve una crisis social a punta de balas, mucho menos en el mundo de hoy, en que la población es mayoritariamente urbana, en que hay tantas alternativas para informarse, en que los gobiernos, ni siquiera los gobiernos autoritarios, Rusia o China, pueden imponerle al conjunto de la sociedad una sola versión. A mí además me preocupa inmensamente la insistencia del gobierno en presentar esto como unas acciones que son producto del resultado del accionar de grupos terroristas, como si el presidente Biden en los Estados Unidos hubiese ganado las elecciones diciendo los que reclaman contra el racismo en los Estados Unidos son terroristas pagados por una potencia extranjera. De manera que aquí el peligro no está simplemente en que le entreguemos al ejército y a la policía una tarea que no es suya y donde los vamos a deslegitimar, y eso es peligrosísimo para cualquier Estado, sino que además el gobierno se atrincheró en el desconocimiento de las causas potentísimas de este estallido social. Es un tema que vamos a tratar de entender más adelante, ese de las voluntades y del consenso. Camilo, ¿cuál es su opinión? Pues yo creo que hay varios elementos. El primero, y coincido con lo que han dicho hasta ahora mis colegas, la policía está conformada por más de 150.000 personas, la mayor parte de ellos dedicados, juiciosos, honestos, entregados a su labor. Hay unos problemas serios y yo creo que viene el problema, dos problemas fundamentales para mí. El primero, la fuerza pública está desbordada.
necesitamos más pie de fuerza desde hace rato. Ciudades como Bogotá, otras ciudades, Medellín, están requiriendo desde hace tiempo más fuerza pública. Entonces, la policía está totalmente exhausta de todo el trabajo que tiene que hacer y no tiene las capacidades ni los medios para responder. Segundo elemento que creo que es muy importante también es que vuelvo a lo del 2019 y a los eventos de septiembre del año pasado también. La policía ha tenido una serie de rupturas de confianza con la ciudadanía. Las encuestas muestran que la ciudadanía perdió confianza en la policía y no se hicieron las reformas que se estaban esperando ni las investigaciones para responder ante la ciudadanía frente a los casos en los cuales la policía o miembros de la policía actuaron de manera incorrecta. Entonces, estamos enfrentados en una tensión en la cual ponen, como decía Juan Carlos, a la policía a enfrentar un problema que no es de su resorte y además en medio de una tensión preexistente entre la ciudadanía, los manifestantes y la policía por cuenta de los errores del pasado y por cuenta de un desbordamiento de la capacidad de respuesta de la policía frente a estos hechos y eso lleva a una tensión a que se cometan abusos y a que se cometan errores por parte de la policía en el mantenimiento del orden público. Claro, habla también de la desconexión y eso me gustaría que lo profundizáramos un poco, porque si bien hasta este punto hemos hablado de las autoridades, también está ese tema de los manifestantes que muchas veces se menciona como si también fueran unos vándalos. Y entonces me gustaría tratar de hacer como esas diferenciaciones, porque son reales. Hay gente que ha hablado incluso de que es posible la infiltración del ELN en las disidencias, como está diciendo el gobierno. Exconcejal Flores. Juanita, desde que yo tengo memoria, cada vez que hay una protesta social en Colombia, de inmediato todos los gobiernos señalan que detrás de ella está la subversión. Si las FARC estuvieran vivas al completo ahora, se estaría diciendo lo mismo. Este no es el caso. El acumulado de problemas es inmenso. Y voy a referirme a uno que me parece importante que sabemos entre todos. ¿Quiénes son los protagonistas fundamentales de estas protestas? No son las viejas generaciones de protestantes, los sindicatos, que son como la clase media del país, porque son personas que tienen trabajos formales y reciben sueldo los 12 meses del año. Estamos hablando de jóvenes. Solo en Bogotá hay 500.000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Colombia está entre los 3 países que más tienen jóvenes ni estudian ni trabajan en el hemisferio occidental. De manera que es toda una generación que ha crecido viendo como sus padres tienen empleos precarísimos. Viven la gran mayoría de ellos de la informalidad. A estos jóvenes, la educación que reciben pública prácticamente no les ofrece ninguna alternativa de ascenso social. De manera que viven en horizontes, sin trabajo, en las casas los ingresos son pequeñísimos, muchos de ellos viven en arriendo y en hacinamiento, viven en las zonas más alejadas de las ciudades, el transporte público es caro para ellos. De manera que en este caso, pretender que todo ese conjunto es una cantidad de vándalos dispuestos a matar policías y cuya violencia no tiene sentido es una inmensa equivocación. Hay violencia, sin lugar a dudas, pero esa violencia ha sido creada por décadas de abandono de los jóvenes. Y el lío es que hasta el momento, fíjese usted, ninguna de las fuerzas políticas, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, está proponiendo, bueno, ¿cuál es la salida política para este descontento? Porque, Juanita, simplemente le doy una puntada a un tema que seguramente trataremos más adelante. Sí. El desafío es, armamos una salida política a esta insurrección urbana en Colombia hoy. Y sin duda, tendrá que hacerse y eso sin duda también lo vamos a tocar. Ahora quisiera, Luis Felipe, que usted me diga cuál es su opinión frente a esto. Mi opinión es que Colombia ya no tiene esperanza. En la calle hay pesimismo, hay desesperanza
Como lo decía al inicio, Juanita, de mi intervención, acá el foco no está en los ciudadanos que están saliendo legítimamente a protestar, porque existen muchos temas con los cuales hay que protestar. Acá se está matando la paz, acá no se está acabando la paz, acá se está matando la paz, se está matando la paz porque no estamos atendiendo el conflicto que hay en el Cauca, no estamos atendiendo el conflicto que hay en el Catatumbo. Las respuestas siempre son respuestas de fuerza, sí al glifosato, pero no a la sustitución de cultivos. Acá la respuesta a los jóvenes es mandarles más represión en vez de mirar cómo podemos ampliar los cupos en las universidades y poder tener esas promesas de campaña que tuvo el presidente Duque, por ejemplo, de matrícula cero. Acá los jóvenes son los que más han sufrido con el desempleo juvenil. Tenemos uno de los desempleos juveniles más grandes de la región. Tenemos uno de los desempleos en materia de mujer más grandes de la región. Acá el descontento es genuino, o sea, cuando tenemos más de 2.5 millones de hogares que no tienen 3 comidas al día. Antes de la pandemia teníamos 90% de hogares que tenían 3 comidas al día y hoy solamente tenemos el 69%. Juanita, una persona cuando sale a marchar ya no tiene nada que perder. Cuando uno tiene a su hijo en la casa con hambre, lo único que tiene que salir es a pedir un cambio. Sin lugar a dudas, acá el enemigo no es la protesta, acá el enemigo es la pobreza. Y lo que tiene que generar esta plataforma que el presidente se ha demorado en entablar un diálogo rápido y fluido con los líderes de este país es cómo vamos a luchar contra esa pobreza con herramientas eficaces. Es que la reforma tributaria que se estaba planteando empezó por comunicar que se iba a gravar el café, el azúcar y los huevos. Entonces, uno no puede decirle a la población en un momento de desespero que le va a tocar su bolsillo sin tocarle a las personas que más tienen recursos. Entonces, yo creo que la protesta es legítima, sí existen actores y sin lugar a dudas la inteligencia va a encontrar vándalos que obedecen a intereses criminales, pero esa no es la regla general, esa es la excepción y acá hay que respaldar a la ciudadanía que está saliendo a las calles en uso legítimo de la Constitución. Claro, porque es que estamos hablando del 42.5% de la población colombiana que está en pobreza, eso es prácticamente la mitad del país. Entonces, Juan Pablo, ¿por qué insisten desde la autoridad, desde el gobierno, decir que las marchas están infiltradas? No, a ver, yo discrepo parcialmente de mis compañeros de panel en esas últimas apreciaciones, sobre todo la de Juan Carlos. Desde luego que históricamente se ha querido hablar de la infiltración. Quien haya pasado por universidades públicas sabe que eso es una realidad. A mí no me vengan a decir que lo de anoche contra los CAI de Bogotá, una operación sincronizada, sistemática y calculada para incendiar al tiempo 15 CAIs, es un tema fruto de la espontaneidad. Desde luego que hay intereses oscuros que buscan generar un escenario anárquico y pescar en río revuelto. Yo sí creo que hay infiltración, hay ciudades como Cali, que hace rato ha sido objeto de un diagnóstico de estallido social, en donde hay una incidencia fuerte del desplazamiento del Cauca, de una guerra que nuestro panelista Luis Felipe Henao describió magistralmente hace poco en una columna. Seguimos fumigando, matando y persiguiendo al cultivador de marihuana para complacer al gobierno americano, cuando en Estados Unidos su producción y su cultivo es lícito hoy en casi todos los grandes estados. Entonces, no se puede desconocer que hay quienes aprovechan para pescar en río revuelto y hay operaciones logísticas detrás de estos paros, pero son una minoría. Y ese es el problema. Yo siento que ahí es donde el gobierno se está equivocando y donde no se ha sintonizado en darse cuenta que desde luego todos repudiamos esos actos de violencia de esa minoría, claro, que ni siquiera encuadran ya en categoría de vándalo, pero sí hay que entender que hay una inconformidad social gigantesca y que si bien este gobierno no es responsable de todos los males, sí tiene el timón del barco y está obligado a fijar la línea y la política para corregir esos errores históricos que han llevado a una desigualdad única en América Latina. Sí, porque ese descontento social no se puede borrar solamente de un tajo. Camilo, rápidamente, ¿a quién le conviene esta crisis? Bueno, Dios mío, yo creo que no nos conviene a ninguno. Al país no le conviene esta crisis, pero como lo han dicho y lo hemos dicho en esta sesión, pues la verdad es que la crisis que vive el país es real. Ya hablaron del 42% de la gente en pobreza, de los muchachos que no tienen esperanza, ni pueden estudiar ni pueden trabajar, la informalidad está en el 65%. Entonces, pues la crisis es profunda y es real. Entonces,
la salida de crisis tiene que beneficiarnos a todos. Y mientras no se encuentre una salida, una construcción de un futuro y de unas soluciones que nos permitan vislumbrar una salida a la crisis, pues vamos a seguir enfrentados. Y mientras el gobierno y siga pensando que esto es un problema de minimizar la realidad de la crisis y poner todo adoso de un complot criminal para desestabilizar a las instituciones, no vamos a salir y vamos todos a perder. Y hasta este punto hemos hablado como de lo que ha venido pasando, el caos. Ahora hablemos del gobierno. ¿Cuál debe ser el siguiente paso que debe dar el presidente Iván Duque? Y esto lo digo porque el gobierno habla de un gran diálogo nacional, pero entonces empieza este diálogo con las instituciones y no con quienes están en las calles marchando. Luis Felipe. Es un gobierno desconectado, es un gobierno que está en una burbuja, que nada más le hablan las personas que lo adulan y le dicen que va a pasar a la historia, sin lugar a dudas. Es un gobierno que no se ha dado cuenta que existe ese descontento social del cual hemos hablado acá. Yo creo que el gobierno no podía empezar las reuniones por el Partido Centro Democrático y el Partido Conservador. Lo primero que tenía que hacer el gobierno era sentar a todos estos líderes en una sola mesa y no por sectores, a los que representan a los sindicatos, a los que representan a los jóvenes, a los que representan a los gremios, a los que representan a los partidos políticos que se opusieron a la reforma política, y mirar cuáles son los consensos básicos sobre los cuales se puede sacar unos fundamentales. ¿Cuáles son esos fundamentales? Pues cómo vamos a mantener por lo menos un ingreso básico para esas personas que han caído en la pobreza por lo menos 3 años, ese ingreso básico de 160.000 pesos, que suena poco, pero para una familia significa llegar a fin de mes. ¿Cómo se van a lograr tener los recursos para financiar las pymes y las MIPYMES en los temas de nómina? ¿Cómo se va a lograr que estas personas no sean los que vayan a pagar con mayores recursos ese mayor gasto que se necesita para el tema social y para pagar el hueco fiscal, y tener unos fundamentales para sacar una reforma sencilla que le dé esperanza a la gente? Porque si el gobierno va a seguir hablando con yo frente a un espejo, pues no va a llegar a ningún acuerdo y va a seguir pasando lo que pasó hoy. Se llegaron al Congreso de la República, siguen tomándose todas las vías más importantes, Cali sigue en una zozobra, Medellín, con un tema muy importante. Los jóvenes cada vez desde las universidades se están abanderando de este paro porque no tienen esperanza de que el gobierno vaya a hacer un cambio real. El gobierno tiene que mostrar acciones de que sí está escuchando a la gente, no bajo el tema del orgullo, sino bajo el tema de la humildad, de que las cosas están saliendo mal. Y en las calles, además. Exconcejal Juan Carlos Flores, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es ese paso que tiene que dar el gobierno ya? Juanita, el paso que ha dado el gobierno, el primero, equivocado. Ese diálogo nació muerto, porque no es un diálogo, es un monólogo. Esta crisis puede ser una magnífica oportunidad para emprender un camino de reformas. Miremos al vecindario, Chile. Chile ha emprendido un camino de reformas. Tenían una constitución dictatorial, emprendieron el camino de reformas, de cambiarla. La gente no tenía recursos para vivir y ya van en la tercera entrega de recursos de los fondos de pensiones a la ciudadanía, donde antes se decía que había un imposible. Pero creo que lo primero, Juanita, para poder resolver un problema de manera adecuada, hay que entenderlo bien. El gobierno y buena parte de la clase dirigente no lo está entendiendo bien. Las 5 personas que estamos conversando hoy aquí, las 4 con usted, Juanita, 5, a ninguno de nosotros nos ha ido del todo mal en la vida. Pero las personas que están en las calles de Bogotá, en las calles de todas las ciudades de Colombia e incluso de muchos pueblos, los pueblos no son noticia, pero a lo largo y ancho de muchos pueblos de Colombia también hay marchas de protesta, porque en cada lugar hay una razón para estar incómodos. La gran mayoría de quienes salen hoy a exigir derechos se sienten perdedores. Se sienten perdedores con la educación que se les ha ofrecido, porque saben que es una estafa que no les va a permitir el ascenso social de sus hijos. Se pierden perdedores con trabajos miserables, trabajos de rebusques, ingresos miserables. Saben que el ascenso social para ellos está cerrado. Saben que en este país hay un sistema de exclusión que pone a unos pocos y a sus hijos y a sus nietos y bisnietos a tomar las decisiones. De manera que aquí no nos equivoquemos.
Aquí no se trata de unas reivindicaciones clásicas de sindicato. Súbame el sueldito, deme unas horitas, págueme esto, pague lo otro. No. Aquí las reivindicaciones van al corazón de un modelo que la gente siente sobre su propio espinazo, que lo reventó y no les abrió opciones de vida. Claro, esos cambios tienen que ser de raíz, de base prácticamente. Camilo, ¿su opinión? Pues yo creo que a mí me sorprendió primero que todo, como ya lo dijeron mis colegas, que las primeras reuniones fueran con el Partido Conservador y el Partido de Gobierno, el Centro Democrático. Cuando se pide un diálogo nacional, pues no se trata de hablar con uno mismo, primero que todo. Lo segundo que también me sorprendió y creo que subraya la visión que tiene el gobierno sobre el tema en este momento, es que el segundo gran acto es una cumbre de la cúpula del Estado. La Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría. No es con ellos el problema, como eso parte de la idea de que es que hay un ataque a la institucionalidad de Colombia y no un problema social y una crisis dramática que estamos viviendo los colombianos. Entonces, pues yo creo que el gobierno tiene que abrir de verdad un diálogo, y lo otro que creo que le hace falta al gobierno es un acto realmente de reconocimiento del problema y del error que se estaba cometiendo, un poquito de contrición, si se quiere, para poder retomar la ofensiva y ser creíble en la invitación al diálogo. El problema es que el gobierno retira la reforma, pero no reconoce los errores que contenía la reforma inicialmente. Reconoce que hay un problema de orden público, pero no reconoce los errores que está cometiendo la fuerza pública, llama al diálogo, pero habla solo con sus propios copartidarios. Entonces, claro, no tiene credibilidad, y sin credibilidad no puede tomar el liderazgo que requiere el país y que debe recaer en cabeza del jefe del Estado, que es el líder de todo el país, y debería asumir ese papel de liderazgo. Y retomando las palabras de todos ustedes que ya lo han dicho, es como si también faltara voluntad. Juan Pablo. A ver, yo creo que el gobierno tiene que hacer primero que todo un mea culpa sincera, como dijo Camilo ahorita, se han cometido errores, tiene que reconocerlo. Yo echo de menos solidaridad con las víctimas y sus familias de estas protestas. Son colombianos todos, mucha energía para condenar y repudiar los actos contra la fuerza pública, poco vigor en ese mensaje. Segundo, hay que dialogar, es el momento del diálogo y de hacer política en el buen sentido de la palabra, no de andar pensando en juegos de guerra, en generales, en tanques, en operaciones militares. Ese no es el instrumento válido en esta coyuntura. Y para eso tiene que usar herramientas correctas de diálogo. Yo creo que Miguel Ceballos está muy desgastado para ser el vocero de una negociación en este momento. Y tercero, pienso que el gobierno debe mandar mensajes simbólicos importantes de unidad y de que en este país podemos convivir todos. Debe oxigenar el gabinete del presidente. Yo no dudo que José Manuel Restrepo esté preparado y lo vaya a hacer bien en Hacienda, pero no aporta políticamente nada. Y en este momento el gobierno tiene que oír otras voces, otros sectores, y cuando la tormenta está arreciando, tiene que haber marineros con muchas horas en los barcos. Y lamentablemente hay gente muy buena alrededor del presidente, pero les faltan kilómetros y horas de vuelo, y eso se percibe en el manejo de la crisis. Por ejemplo, recibir a los expresidentes, reunirse con ellos, atender el llamado de muchos de ellos que se han puesto a disposición, reconocer sobre todo que se eligió con el 52% de la votación en contra de un 48%. Hoy en día solo tiene el 30% de favorabilidad, tiene que gobernar para ese 70%, un poquito más. No puede seguir complaciendo al 30% que le mantiene una fidelidad. Pienso que el diálogo es importante, pero se necesita celeridad. Y desde luego también hay que decirlo, al Comité del Paro tiene que amarrarse los pantalones. No pueden seguir muriéndose los niños en los partos, ni existir personas sin que se puedan realizar su tratamiento de diálisis, ni desabastecimiento, ni dificultad en la llegada de oxígeno, porque hemos perdido
de vista que estamos en medio de una pandemia global. Entonces, las vías de hecho tampoco se pueden tolerar. La protesta pacífica es bienvenida, la garantiza nuestra carta política, pero las vías de hecho y la violencia no le sirven a nadie y nadie resulta ganador con esos mecanismos. Y ya hemos llegado a esta parte, a este último tramo de esta transmisión, y a manera también de conclusión me gustaría preguntarles, ¿esta crisis es la muestra del surgimiento de un movimiento, una nueva generación que tal vez llegó para quedarse, además impulsada fuertemente por los jóvenes, exconcejal Flores? Sin duda, Juliana, coincido. En su pregunta yo la tomaría como una afirmación. Las evidencias son muy claras y ahí es donde está el problema de toda la clase dirigente. No solo del gobierno, no solo los partidos de gobierno, sino del conjunto de la clase dirigente. Porque a quienes tenemos frente a nosotros son a unas generaciones, yo las llamaría las generaciones que se sienten a sí mismos, nosotros sobramos. Nosotros a ellos no les importamos absolutamente nada. Ellos piensan en sus privilegios gigantescos, en cómo saquear el Estado. Lo que me parece a mí más grave, que sumaría a esto, Juliana y queridos colegas de esta conversación, es que la estantería de legitimidad del régimen colombiano se ha caído. Ponga a quien ponga usted a gobernar, va a encontrarse con que la legitimidad se ha perdido por completo. El régimen colombiano perdió a la clase media y ha perdido al conjunto de las nuevas generaciones que no sienten ninguna capacidad de seducción en ese régimen, que sienten que lo que le queda a ese régimen es o matarte o corromperte. Esa es la percepción. Yo personalmente no comparto eso del todo, vuelvo a insistir. Los que estamos todos hablando aquí esta noche, estamos hablando desde el otro lado, de quienes son afortunados en el modelo colombiano, que somos una minoría. De manera que la comprensión, que no basta con sentarse con los políticos, no basta con sentarse con los dirigentes de los partidos. Hay que encontrar la manera de que esas vocerías nuevas también tengan la posibilidad de decir cosas, porque además hay que responsabilizar a quienes protestan. Quienes demandamos cambios, tenemos la responsabilidad también de poner sobre la mesa cuáles son las transformaciones que queremos para el país. Pero claro, en estos momentos la responsabilidad del presidente es enorme. Y si no quiere lo que le pase, lo de Piñera en Chile o cosas peores, Piñera está hoy reducido a un dígito en las encuestas y se lo pasa todo el mundo por la faja, porque incluso sus propios partidarios en Chile luchan hoy por la supervivencia. De manera que si Duque no quiere convertirse en un pelele en la presidencia, debe dar pasos audaces o esta crisis se lo puede llevar por delante. Luis Felipe. No, sin lugar a dudas, los jóvenes ya se dan cuenta que tienen un poder enorme. Esos que hoy llaman algunos los ninis ni estudio, ni trabajo, ni educación, saben que si no salen a luchar a las calles, pues no los van a escuchar. Y por eso existe este empoderamiento frente al paro. En recientes encuestas han señalado que hoy los jóvenes no se ven identificados con un partido, no se ven identificados con un líder dentro de ningún partido. Hoy el 90% de los jóvenes lo que están identificados es que existen unas incertidumbres enormes frente a poder comprar una vivienda, unas incertidumbres enormes de acceder a la universidad, unas incertidumbres enormes de tener un trabajo estable bien pagado. Entonces yo creo que este movimiento de jóvenes se va a convertir en un elemento muy importante desde el punto político en las siguientes elecciones. Hace 20 años decían los jóvenes no fueron lo suficientes para que la ola verde llegara a la presidencia. Yo creo que hoy los jóvenes se dieron cuenta que tienen la capacidad de elegir presidente de la República y esa capacidad se va a ver en las siguientes elecciones. Juan Pablo, y también son los jóvenes, pero son también las redes sociales. Sí, yo lo de las redes sociales pienso que es como la sangre en los raspones, ¿no? Más la alarma que genera cuando uno ve las cifras de Mintic del número de usuarios de redes sociales, pues termina viendo que es una muestra bastante menor, pero muy poderosa. Y sobre todo quiero destacar también que en las redes se encuentran noticias de medios serios, opinadores serios, pero también abundan las falsas noticias, la desinformación, los audios de supuestos empresarios, las cartas de supuestos coroneles, y eso desde luego que ayuda poco.
y pienso que hay gente que cree que ayuda al gobierno difundiendo esas falsas noticias. Jóvenes, desde luego, yo me muevo en el ambiente universitario y aquí hay una cosa relevante. Esto no es de la universidad pública en exclusiva, como ocurría hasta hace un poco tiempo. Aquí, ayer, el nuevo rector del externado, Hernando Parra, lo primero que tuvo que hacer después de posesionarse fue reunirse con el Consejo Estudiantil, que le estaba pidiendo que la universidad entrara en paro y que puso un comunicado de fijar postura. El Rosario tuvo que suspender los servicios de un profesor por las mismas circunstancias. La Javeriana, las universidades privadas, porque como dice Luis Felipe, están viendo que no hay un futuro para ellos, están viendo la angustia de sus padres que no están logrando pensionarse, están perdiendo sus empleos y sienten que si no dan, entre comillas, la batalla ahora, no van a tener futuro. Luego, es un papel determinante el de los jóvenes, determinante también el de las redes sociales, que desde luego tiene que estar abierta siempre, cero censura, libertad absoluta de expresión, pero los usuarios estamos en la obligación de ser prudentes y mesurados, porque a veces nos usan como idiotas útiles con mensajes que no tienen ninguna credibilidad, ninguna veracidad y que solo apuntan a generar alarma y caos. Camilo, y termino con usted. Pues yo creo tres cosas rápidamente. Uno, efectivamente, creo que la crisis no solamente es la crisis del gobierno y de la crisis económica y social de la cual ya hemos hablado. Creo que también en términos generales una crisis de modelo, en particular del modelo político de representación política que hemos tenido durante muchísimos años. Esos jóvenes, como decía Luis Felipe, no se ven representados, no hay canales de expresión y de canalización, perdón la redundancia, de ese malestar y de esas aspiraciones, porque no todo es protesta y no todo es rechazo. Hay también una cantidad de jóvenes que quieren trabajar, que quieren aportar, que quieren contribuir, pero no encuentran los caminos, ni en lo privado, ni en el empleo, ni en el estudio, y tampoco en la política. Entonces yo creo que también hay una crisis profunda de los partidos, de todo el sistema democrático colombiano, que no está pudiendo ofrecer plataformas de expresión y de canalización de esas energías para aportar soluciones. Y entonces creo que esa es una parte importante del problema que estamos viendo ahora, y de esa fuerza de los jóvenes que es la que está emergiendo, pero hay que canalizarla y hay que organizarla. Y con relación a las redes sociales, yo diría, un poco como decía Juan Pablo hace un momento, bienvenida a las redes, fantástica las redes, pero también es cierto que desde hace rato se han convertido en el escenario perfecto para aquellos que quieren manipular, mentir y generar zozobra en un sentido o en otro, pero que viven de la polarización y que creen que ganan en la confrontación más que en la construcción. Las redes para lo bueno y para lo malo, pero eso sí, sin censura. Pues este es el análisis de esta situación, de esta crisis política y social que está viviendo nuestro país. Ya para terminar, algunas de las frases que hemos mencionado a lo largo de esta transmisión de Sala de Prensa. Para resolver el problema, sin duda, hay que entenderlo bien y hay que superar esa desconexión con la ciudadanía y con ese descontento que sigue en las calles, y abrir el diálogo real y con gestos de esperanza y de voluntad. Ojalá así sea y así lo logremos. Nos acompañaron en este análisis Camilo Granada, analista político y especialista en comunicación estratégica en política. Gracias, Camilo. Gracias, Juanita. Encantado de haber estado con ustedes y con mis colegas Juan Carlos, Juan Pablo y Luis Felipe. Muchas gracias. Gracias a usted. Y también estuvo Juan Pablo Estrada, abogado, docente y analista. Gracias, Juan Pablo. Juanita, gracias a usted por la invitación y desde luego a este panel de lujo que constituyó hoy para comentar esta delicada situación que vive el país y que esperamos firmemente se supere por la vía del diálogo. Que así sea. También Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda. Gracias. Juanita, a usted, a todos los televidentes y a mis compañeros de panel, un fuerte abrazo, una feliz noche. Cuídese mucho. Y Juan Carlos Flores, historiador, ex concejal de Bogotá. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Un placer ha sido para mí el de partir con Juan Pablo, con Camilo y con Luis Felipe. Y ojalá para los televidentes aquí haya insumos interesantes para comprender lo que nos está ocurriendo.
Que así sea, que vuelva también la esperanza y podamos salir de esto. Gracias y buenas noches. Muy bien, así terminamos. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora ya viene el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.